Voy a aclararles algo. Este clipper tiene mucha mejor calidad que lo que es la afeitadora que vamos a revisar hoy. Vamos a probarla aquí, que ya tiene un 0 bien al ras. Vamos a ver para ver cuánta fatiga o facilidad lo resuelve. Siempre me confundo aquí porque esto es un botón, no es como las otras afeitadoras. Pues bueno, vamos a ver. Digamos que bajó bien, aunque si todavía siento pelitos aquí, pues vamos en contrapelo. Ahí quedó mejor ya. Lo que pasa es que yo no quiero asentar mucho la afeitadora porque me da miedo, pues, no siendo una afeitadora que me pueda confiar a ciega directamente, pues la tengo que probar así despacio. Pues ahí está bien, aunque si yo todavía siento aquí residuos, pero con un par de pasadas más, digamos que estaría bien. Ahí está mucho mejor, porque ya no se siente nada. Este es el Clipper 1593, buenísimo. Yo creo que merece otros videos aquí en el canal para hablar más sobre él. Hay que hacerle todavía un par de videos y también un par de comparaciones. Y menciono a ese clipper aquí en el revisado de esta afeitadora porque creo que hay una diferencia de calidad. Aquí tenemos la afeitadora de motor sin escobilla externo modelo T299. Se encuentra en dos versiones, en este color verde y también en color rojo. Son colores muy brillosos que reflejan mucho a la luz. Vean. Eso hay que tener atención al momento de comprar una afeitadora porque puede reflejar la luz al momento que estás trabajando y puede darte fastidios en la vista y no puedes ver bien dónde estás trabajando, el área donde trabajas. Pero lo importante es que en la parte del cabezal es color negro y ahí pues no hay ningún problema. Está saliendo todo con la novedad de estos motores sin escobillas externos. Hay un sonido que llama mucho la atención, pero que no en todas las máquinas suena igual. Por ejemplo, escuchen el sonido en el clipper. Escuchen en la afeitadora. En la afeitadora el sonido se pierde, este sonido bonito como especie de una turbina. El motor llega a las 7500 RPM, en realidad ni siquiera lo he medido, no sé si llega exactamente a los 7500 y tampoco no lo voy a hacer. ¿Por qué haces revisado si no vas a medir los RPM? Digamos que no lo necesito porque no me sorprende. Yo creo que 7500, o sea, no es malo,
pero tampoco es lo que yo necesito, a como he estado acostumbrado ya con las otras afeitadoras. Me parece que es un poco. Sin embargo, tengo que decir que trabaja. Su trabajo lo hace, su trabajo lo cumple. Esto también va a depender del tipo de cabello y de las pasadas que haga. Hace poco les traje un video de las afeitadoras, diferentes tipos de motores que hay. Y es que en las afeitadoras no me cambia absolutamente nada el tipo de motor que tenga. Me cambia sí los RPM, pero el tipo de motor que tenga la verdad no me cambia absolutamente nada. Puede ser motor vectorial, motor magnético, motor rotativo sin escobilla, motor rotativo sin escobillas externo. La verdad no me cambia absolutamente nada. Lo importante es que yo creo que debe tener unas buenas láminas y obviamente un motor suficiente, mínimo de 9000 RPM. Pero lo importante son las láminas. En este caso tenemos unas láminas de color, o sea, no tienen color, son directamente plateadas, y esto pues digamos que necesitamos unas láminas mejores, de esas doradas hipoalergénicas, para proteger la piel. En todo caso, hasta ahora no ha habido ningún problema de irritación o de que vaya peñiscando la piel, pues no he tenido ninguna clase de problema. Sin embargo, hay que tener pues siempre atención. Por eso fue que les recomendé más el trimmer de Yukai, el que tiene 10.000 RPM, un motor sin escobilla, con una ergonomía también fantástica y una batería casi infinita. Ya normalmente en las afeitadoras las baterías pues son siempre buenas, porque es el accesorio que yo creo que lo usas menos del trimmer y menos del clipper. Por eso en batería todas las afeitadoras digamos que son buenas, la mayoría. Aquí tenemos materiales de plástico con un diseño como lo están viendo. Este modelo yo lo he visto siempre en Kemei con un motor diferente. Vean esta imagen que les voy a dejar aquí. Es que es exactamente el mismo diseño con un motor vectorial y se han agarrado del mismo diseño. Que no es malo, no estoy diciendo que sea algo malo, es simplemente un detalle que les estoy explicando. No es mala la ergonomía, a pesar que no tiene ergonomía, es como todas las afeitadoras que normalmente son con un agarre pues rectangular y ya, no hay nada de qué. Hay algunas que sí tienen forma, la Yukai que les hablaba tiene una ergonomía a forma de guitarra que la verdad te da un agarre mejor, como la Babyliss FX3, y ya hoy en día se encuentran algunas afeitadoras en el cual pues yo no tengo el acceso para conseguirla. No tenemos aquí base de carga y la parte inferior no es completamente recta, tampoco para dejarla ahí paradita en algún lado. No me cambia nada, la verdad se puede dejar ahí, simplemente que pues si una afeitadora a veces que son planas se pueden dejar ahí paradas en el caso que no tengas mucho espacio. Tiene 5 watts de potencia y 7500 RPM como les comenté. ¿Recomiendo o no recomiendo esta afeitadora? La verdad es que no me convence, pero tampoco no la veo mal. Por el precio que tiene no lo veo mal. Es una novedad, tiene un motor de estos nuevos que llama la atención, pero hasta ahí. Seguiré recomendando lo que es la Yukai, ya que la vamos a encontrar exactamente por el mismo precio. Está también esta marca Orate, o la que yo tengo, que es la Valentian Cool, que son estas afeitadoras de 11.000 RPM, y yo creo que también están por el mismo precio, pues ya para que te hagas una idea. No es solamente por lo que son los RPM, porque esta aquí tiene 7500 y te estoy hablando de otras que tienen 11000. No es solo por los RPM, sino que también las láminas, el cabezal. Ya por ejemplo en esas que te estoy comentando, el cabezal está disponible y no es caro. Aquí todavía no veo el recambio, que esto es un problema que sucede bastante en lo que es AliExpress, encontrar los recambios para las afeitadoras que te dan. Siempre ha sido un problema ese, y pues sé que ya están disponibles los cabezales para Yukai y los cabezales para esta marca Valentian Cool y Orate, entonces te recomiendo esa. Pero si la quieres probar, no te va a defraudar. Si tú no eres exigente, no te va a defraudar. Si eres una persona exigente, una persona ya de un nivel que está queriendo el top del top, digamos que no, o sea, no es para ti, te lo digo directamente. La novedad es el motor que se ve allá afuera.
Por cierto, también tenía una pantalla aquí, me había olvidado de decirles, y se carga a través de USB tipo C, que te trae el cable también, pero yo creo que ya todos los cables que llegan simplemente estás usando el mismo que ya tienes en tu estación. Yo creo que esto ha sido todo, no tengo nada más que decirles sobre esta afeitadora. Si tú no has visto el video de las afeitadoras que hice, aquí te lo estoy dejando para que puedas analizarlo y tener una idea mejor de lo que te hablo. Como siempre, nos vemos en otro video.